Buenas noches, profesor. Mi nombre es Sebastián Gómez y yo voy a exponer lo que es el Tokunato Tokugawa. Me gustaría comenzar con lo que es la introducción. El Shogunato Tokugawa también es conocido como el periodo Edo. Este se extendió desde el año 1603 hasta el año 1868 y es considerado uno de los periodos más significativos y duraderos de la historia de Japón. Este estaba bajo el liderazgo de la familia Tokugawa. Japón experimentó lo que fue una notable estabilidad política y un florecimiento cultural y un desarrollo económico significativo, aunque también adoptó lo que fue una política de aislamiento internacional. En este trabajo vamos a explorar lo que son los antecedentes, el contexto histórico y los momentos emblemáticos de este periodo, así como aspectos cruciales para comprender la complejidad de esta era. Me gustaría pasarlo con lo que son los antecedentes. El shogunato Tokugawa se enmarca en un contexto de guerras y conflictos internos. El Japón del siglo XVI estaba dividido en lo que eran múltiples feudos, los cuales estaban gobernados por señores de la guerra, que eran los daimyos. Cada uno buscaba lo que era consolidar su poder. Este periodo también es conocido como el Sengoku Jidai o el periodo de los reinos combatientes. Este estuvo marcado por lo que son constantes batallas y luchas por lo que era el dominio territorial. La fragmentación política y los continuos conflictos hicieron de carácter de urgencia la necesidad de una autoridad central que sea fuerte para poder unificar el país. Varios líderes poderosos, incluyendo a Oda Nobunaga y Toyotomi Hideyoshi, desempeñaron roles cruciales en lo que fue la unificación de Japón antes de su ascenso de Tokugawa Ieyasu. Podemos decir que Oda Nobunaga inició el proceso de unificación a través de su campaña militar, mientras que Toyotomi Hideyoshi continuó su labor consolidando aún más el control sobre el territorio japonés. Sin embargo, Tokugawa Ieyasu, quien finalmente consolidó el poder y estableció lo que fue un régimen duradero, tras su victoria en la batalla de Sekigahara en el año 1600. Esta victoria no solo aseguró su dominio sobre Japón, sino que también estableció un precedente para la estructura política que seguiría. Ahora me gustaría hablar sobre lo que fue la fundación del shogunato. La consolidación del poder por parte de Tokugawa Ieyasu marcó lo que fue el fin de la era Sengoku. Ieyasu emergió victorioso en la batalla de Sekigahara, como mencioné, en el año 1600, lo que le permitió establecer su autoridad en 1603, el cual por el emperador fue nombrado shogun, inaugurando oficialmente lo que es el shogunato Tokugawa, lo que actualmente sería Tokio. En ese momento se estableció lo que fue el Edo, donde el castillo Edo se convirtió en lo que fue un centro administrativo y militar. Con la siguiente parte de mi exposición voy a explicar lo que es la estructura política y social. El Tokunato Shogugawa implementó un sistema de gobierno conocido como el Bakuhan, una estructura dual en la cual el shogunato mantenía el control directo sobre ciertas regiones clave, mientras que los daimyo gobernaban lo que eran sus propios dominios. Estos estaban bajo la supervisión del shogunato. Además, este sistema garantizaba la lealtad de los daimios mediante un equilibrio de poder cuidadosamente manejado. Además, la sociedad japonesa durante este periodo estaba estrictamente jerarquizada, ya que en la cúspide de su estructura se encontraban lo que eran los samuráis, luego lo seguían los campesinos, los artesanos y los comerciantes. Bueno, esta organización reflejaba la importancia de los samuráis como la clase guerrera y también gobernante. En lo que son el siguiente punto, que son los momentos emblemáticos, voy a hablar sobre lo que es el Sakoku, o también podríamos llamarlo como una política de aislamiento. Uno de los aspectos más característicos del shogunato fue su política de aislamiento, también conocida como Sakoku. La implementación de esta fue para prevenir la influencia extranjera y consolidar el control interno. Esta política restringía lo que era severamente el comercio y los contactos internacionales.
Solo se tenían ciertos intercambios, los cuales estaban limitados. En estos países con los que se tenía algunos intercambios podemos mencionar a China, a Corea y los Países Bajos. El comercio se daba principalmente en el puerto de Nagasaki. Además, podemos destacar de que el cristianismo fue perseguido vehemente, ya que era visto como una amenaza a la estabilidad del shogunato. Esta política de aislamiento ayudó a mantener lo que era la estabilidad interna y también permitió a Japón desarrollar lo que era una cultura distintiva y sin interferencias externas. Ahora, voy a tocar sobre lo que fue la rebelión de Shimabara. Este fue uno de los momentos más significativos y trágicos del periodo Edo, ya que esta fue una revuelta campesina y cristiana contra lo que era el shogunato Tokugawa, que principalmente fue en la región de Shimabara, en lo que era la zona de Kyushu. La severa represión de la rebelión y la masiva ejecución de los rebeldes marcó un punto crítico en lo que fue la política de persecución del cristianismo, y esta reforzó aún más la política de aislamiento. Esta revuelta subrayó las tensiones sociales y religiosas bajo el régimen Tokugawa, y esta tuvo un impacto duradero en lo que era la política interior del shogunato. Como siguiente punto, voy a hablar sobre lo que es la apertura de Japón. Podríamos decir que el aislamiento de Japón terminó abruptamente más o menos en el año 1853 con la llegada del comodoro americano Matthew Perry, ya que este forzó lo que era la apertura de los puertos japoneses al comercio exterior. Este evento culminó con la firma del Tratado de Kanagawa en el año 1854, y podríamos decir de que esto marcó el inicio del fin del shogunato Tokugawa, ya que la apertura al comercio internacional trajo consigo una serie de cambios políticos y económicos que eventualmente llegaron a la caída del régimen Tokugawa. Eh, Ahora voy a mencionar lo que fue la restauración Meiji. Ya que había un malestar social, las presiones externas y las crisis económicas internas llevaron a los movimientos de reforma y finalmente a la caída del shogunato Tokugawa. En el año 1868, la restauración Meiji restableció el poder imperial bajo el emperador Meiji, iniciando un periodo de rápida modernización y occidentalización en Japón, poniendo fin al régimen Tokugawa y marcando el comienzo de la era Meiji. Este periodo de transición fue fundamental para la transformación de Japón en lo que actualmente es una nación moderna e industrial. Voy a pasar con el punto de economía y cultura en el periodo Edo. En respecto al crecimiento económico, a pesar de su aislamiento, Japón experimentó un notable crecimiento económico durante lo que fue el periodo Edo. La agricultura se expandió con la introducción de nuevas técnicas y cultivo, lo que aumentó la productividad. Además, la economía monetaria se desarrolló y surgieron importantes centros urbanos, como por ejemplo Osaka, Kioto y también Edo, donde el comercio y las actividades artesanales florecieron. Las mejoras en la infraestructura, como la construcción de caminos, puentes, también facilitaron lo que era el comercio interno y contribuyeron al crecimiento económico. Respecto a lo que era la cultura Edo, esta vio un florecimiento cultural con el desarrollo del ukiyo, que eran los grabados en madera, también el teatro kabuki y la poesía haiku. La cultura popular se expandió entre la clase mercante en crecimiento y las obras de arte. Además, el entretenimiento reflejaba tanto la vida cotidiana como las aspiraciones de la sociedad urbana. Edo en particular se convirtió en lo que era un centro cultural vibrante, donde la educación y la literatura también prosperaron. Además, las artes marciales y la filosofía también jugaron un papel importante en la vida cotidiana y en la formación del carácter japonés. Ya hablando como reflexión, podemos decir que durante el periodo Edo los samuráis se transformaron de una clase guerrera en una clase que era ya burocráticamente administrativa. Inicialmente su papel era mantener el orden y proteger el territorio,
pero la paz prolongada los empujó hacia roles administrativos. Esta transición subraya la capacidad de adaptación de una clase social ante ante cambios estructurales. Sin embargo, la pérdida de su función militar y las dificultades económicas que enfrentaron algunos samuráis destacaron la rigidez del sistema social y la resistencia al cambio. Una lección clave que podríamos destacar es la importancia de la flexibilidad y la diversificación de roles para adaptarse a las circunstancias cambiantes. Como base de la economía agrícola, los campesinos enfrentaban altas cargas tributarias y restricciones sociales. Pese a que estas adversidades, eh, su papel fue esencial para la estabilidad económica del periodo Edo. Las escasas revueltas campesinas reflejaron su descontento y, eh, y la necesidad de reformas. Esto subraya la importancia de políticas agrarias justas y también un equilibrio entre la explotación y la sostenibilidad. La lección que podemos rescatar de aquí es que el bienestar de la clase productiva es crucial para la estabilidad socioeconómica a largo plazo. Y a pesar de estar en la base de de la jerarquía social, los artesanos y los comerciantes prosperaron económicamente debido al crecimiento urbano y comercial. Su éxito económico, a pesar de su bajo estatus social, destaca la desconexión entre el estatus social y la realidad económica. Esto resalta la necesidad de estructuras sociales más flexibles que reconozcan y valoren las contribuciones económicas de todas las clases. Acá podemos rescatar que la movilidad social y el reconocimiento económico pueden fomentar una sociedad más dinámica y próspera. También quisiera hablar sobre la educación en el periodo Edo. Esta se expandió considerablemente, especialmente en las áreas urbanas, con la creación del Teracoya y academias privadas. Esta expansión mejoró la alfabetización y también la difusión del conocimiento, fortaleciendo la cohesión social y la capacidad administrativa del país. Este desarrollo muestra cómo la inversión en educación puede tener efectos profundos y duraderos en la sociedad. Acá la lección es muy clara. Una sociedad educada es fundamental para el desarrollo económico y político. Eh, Además de que el confucianismo, promovido como la filosofía oficial, enfatizaba la lealtad y la jerarquía, apoyando lo que era el orden social, mientras que el budismo y el sintoísmo mantenían su influencia en la vida espiritual. La persecución del cristianismo, vista como una amenaza a la cohesión social, resalta la importancia de manejar la diversidad religiosa y cultural con equilibrio. eh, Además de que este tiene un enfoque inclusivo para evitar conflictos y fomentar una convivencia armoniosa. Para finalizar mi exposición, en conclusión, quisiera decir de que el shogunato Tokugawa sentó las bases de la modernización de Japón y su evolución hacia una nación moderna e industrial. La estabilidad política y económica del periodo Edo permitió a Japón lo que fue desarrollar una identidad cultural distintiva y también prepararse para los desafíos del mundo moderno. La transición del shogunato a la era Meiji, aunque fue abrupta y llena de desafíos, demostró la capacidad de adaptación y cambio en Japón. Y además, las lecciones aprendidas de este periodo resaltan la importancia de la flexibilidad, la educación, la justicia social y la eficiencia administrativa para para el desarrollo sostenible de una nación. Muchas gracias por estar atento a mi exposición, profesor, y con esto finalizo mi exposición. Muchas gracias.